Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda Ángel Contreras Cruz en este podcast que hoy martes vamos a transmitir o estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de plataformas como Facebook, LinkedIn y YouTube. Como ha sido una costumbre, hemos tratado de comenzar a transmitir todos los martes a las 7 en punto a partir de la temporada 2. Y pues bueno, seguimos teniendo episodios con personas expertas en diferentes temas y la noche de hoy pues no es la excepción. Así que si nos acompañan en la transmisión en vivo, nos pueden poner en los comentarios de dónde nos están acompañando. También pueden darle un me gusta, compartir el episodio para poder llegar a más personas, ¿verdad? Estamos transmitiendo hoy 24 de febrero del 2026. Si mi memoria no me traiciona, hoy se celebra el Día de la Bandera en México. Así que, pues, les supongo que es el día feriado. Ya tiene algunos años que no vivo para allá. O no sé si lo celebran el lunes. Quizá, si tuvieron puente, bueno, pues, ojalá que hayan tenido un buen descanso. Mandamos también nuestras más sinceras, o quiero mandar mis más sinceras condolencias para todas las personas que han estado sufriendo alguna, pues algún mal momento o la pérdida de algún familiar con toda la situación que ha estado pasando en México en relación a los temas de seguridad. Así que, pues el hecho de vivir lejos de México no significa no tener esta empatía y no estar al pendiente de todo ese tipo de, pues, de situaciones que desafortunadamente pasan. Y pues bueno, no es el tema de hoy, así que quiero ser muy respetuoso de ese tema. Y bueno, tratar de ofrecer también otra perspectiva. A veces el enfocarnos en otro tipo de cosas nos ayuda también a distraernos un poco y sobre todo tratar de aprender nuevas cosas. Y yo creo que la invitada de la noche de hoy nos va a platicar de un tema que es muy importante. Y quiero comentar que estuve escuchando un podcast en el que ella participó recientemente y platicó de algo que se me hizo muy interesante, la palabra congruencia. Cómo ser congruente, ¿no? Con nuestra vida diaria, con nuestras elecciones, con nuestro consumo, de todo este tipo de cosas que afectan no nada más nuestra vida profesional, sino también nuestra vida personal, y cómo esas elecciones también al final del día afectan a nuestra comunidad, a nuestro país. Y bueno, no me quiero meter en este tipo de temas ahorita porque no es no ha sido como la línea del podcast. Si un día platicamos de ese tipo de temas, lógicamente que lo vamos a tocar, tratar de ser muy respetuosos, pero bueno, la noche de hoy vamos a platicar con una invitada a quien admiro mucho. Es una investigadora. Su nombre es la doctora Alejandra Rosales Soto. Ella es profesora en la Escuela de Negocios de Administración de CETIS, Universidad Campus Tijuana. Y bueno, ella también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT o de CECIT. No recuerdo exactamente cuál es el nombre ahorita de la dependencia, pero bueno, vamos a platicar sobre su carrera, sobre temas en los que ella es una experta como transformación digital sostenible, innovación. Y pues bueno, el tema principal de hoy va a ser el hablar del digital happiness. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a traer al estudio a nuestra invitada de la noche de hoy, la doctora Alejandra Rosales Soto. Doctora Alejandra, ¿cómo estás? Antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación y pues bueno, muy buenas noches. Hola, muy buenas tardes y muy buenas noches a los que nos están escuchando el día de hoy. En efecto, hoy es 24 de febrero, Día de la Bandera Mexicana. No fue día de asueto, pero sí por otras circunstancias que están fuera de nuestro control. Sí fue un día de estar en casa y pues es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo si no podemos estar afuera, incorporemos a través de la tecnología elementos que nos den bienestar, sobre todo como circunstancias como la que comentas de ayer, que es un tema sensible y que en otros espacios ojalá tengamos la oportunidad de conversar. Claro que sí, porque es parte de la labor del investigador difundir ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, no es el tema del cual vamos a platicar la noche de hoy.
sino vamos a platicar de un tema que, como bien lo dices, nos puede servir para otro tipo de cosas, ¿verdad? Y también por ahí alinearlo un poquito a las situaciones que han pasado recientemente. Y antes de entrar al tema, doctora Alejandra, te quiero preguntar, ¿quién es usted o quién eres tú, ¿no? En este largo caminar que es llegar a ocupar una plaza de investigadora, de profesora, de dónde eres, qué estudiaste. Si nos puedes platicar un poquito sobre tu vida y ya después nos vamos a entrar en detalle al tema de la noche de hoy. Claro que sí, justo este es un ejercicio que todos debemos de hacer, que es la parte de autoconocimiento, detectar quiénes somos nosotros, ser conscientes de eso que estamos creando. Y en ese sentido, quiero decirte que soy de Culiacán, Sinaloa, soy mexicana, tengo 37 años y algo que me gusta mucho compartir le llamo My Journey as a Researcher, mi recorrido en la investigación. Creo que el volverme investigadora me ha permitido vivir en diferentes espacios y sobre todo viajar. Siendo de Culiacán, Sinaloa, estudié la carrera de Ingeniería Industrial. Es una carrera que en su momento fue muy necesaria porque estábamos en etapa de industrialización, de sistematización de procesos, y de la mano figuré que la tecnología podía ser algo que todo lo que haya aprendido en ingeniería industrial lo podía hacer más eficiente, más rápido. Entonces decido hacer una maestría en tecnologías de información. Quiero hacer hincapié que la ingeniería industrial se oferta en Culiacán, Sinaloa, en lo que son los tecnológicos nacionales de México. No tenemos otra universidad pública que oferte este programa y cuando decido hacer la maestría ya configuré cómo es tu experiencia desde una escuela pública a estudiar en una escuela privada. Hice mi maestría en Universidad Tec Milenio y hago un paréntesis aquí porque Universidad Tec Milenio es la primera universidad en Latinoamérica que maneja estos temas de la psicología positiva y que van muy alineados a lo que vamos a hablar hoy. Al estudiar mi maestría en Tec Milenio, algo a lo que se me hizo mucho hincapié es que debemos de vivir con propósito. Durante la maestría, todo lo que te enseñan te dice, bueno, todo esto que estás aprendiendo tiene que tener un propósito. Y en ese momento puedes pensar que solamente es para agilizar o eficientar tus tareas en lo que es tu labor, pero sin duda fue una huella que me dejó marcada para seguir en esta ruta, ¿no? Ya con esta maestría y que trabajaba en Sinaloa con lo que en su momento fue la transformación digital de procesos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, decido perfeccionar mi expertise en el área administrativa, estudiando un doctorado en Ciencias de la Administración en el eje de innovación tecnológica en Universidad de Guadalajara. Y si te fijas, estoy dando brincos entre ciudades y también entre estudios. Para este recorrido, sin duda, hay muchas historias que te podría contar, pero siempre en la búsqueda de qué más hay. Entonces, este doctorado, sin duda, las personas que nos escuchan y de pronto dicen, ¿el doctorado es igual a ser profesor? No realmente. El doctorado lo que te da es esta capacidad de conectar elementos que aparentemente no tienen ninguna relación y hay algo ahí que los enlaza. Entonces, este doctorado con el eje innovación tecnológica me enfoqué en lo que son los agronegocios y trabajé mucho de la mano de empresas en Jalisco que tienen esta visión de exportación y que de este producto que fue mi tesis doctoral he podido seguir aprendiendo sobre herramientas, seguir aprendiendo sobre cómo debe ser la visión global de un negocio. ¿Cómo conecta todo esto con mi situación actual? Pues al tú estudiar un doctorado, empiezas a hacer redes de investigación, te invitan a proyectos y los proyectos que trabajo actualmente son relacionados a la vitivinicultura y también a la producción y exportación de berries. Esto hablándote de un eje que son los agronegocios asociados a la tecnología. En nada de esta ruta te he hablado de lo que vamos a hablar hoy a profundidad, pero lo dejo para darte como esa curiosidad de cómo conecté con estas nuevas líneas de investigación. ¿Qué más quisiera decir de mí? Que en esto de estudiar estas nuevas tendencias que vamos a hablar hoy, que son alineadas al bienestar,
no solamente Alejandra es toda esta ruta profesional, Alejandra también es un crecimiento en otro tipo de responsabilidades. Tengo una perrita, la cual demanda mucho tiempo, pero también Claro. mucho aprendizaje en aprender otros modos de comunicación y también aprender sobre esta responsabilidad y los cuidados que un ser vivo necesita y que nosotros también tenemos que tomar parte de nuestro tiempo y brindárselo a estos seres, a los animalitos. Claro que sí, tenemos a las personas que tenemos una mascota o un perrijo, sí, yo creo que nos enseña muchísimo. Eso pasa, por ejemplo, a veces yo estoy en la casa y nosotros tenemos una perrita y de repente hace algo por ahí y si yo le llego a llamar un poquito la atención, mi esposa me dice que no lo haga porque al final del día nosotros somos las únicas personas que tienen, ¿no? Y los animalitos aprenden a comunicarse de una u otra forma, ya sea a través de la vista, de ladrar o de rascar. Entonces, es muy interesante cómo se va desarrollando esa relación y yo creo que alineándose un poquito al tema, yo creo que las mascotas nos traen muchísima felicidad a nuestra vida, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y es algo que no se interioriza hasta que lo vives. Por más que nuestra conversación, digamos, a detalle lo que sentimos, lo que vivimos, alguien que no ha vivido la experiencia no lo logra entender por completo hasta que pasa por este proceso natural. ¿Y cuánto tiempo tiene tu perrito que vive contigo? Es una perrita rescatada que el veterinario dijo que tiene 2 años de edad y conmigo ya tiene 8 meses. Pues muchas felicidades y yo creo que es un buen consejo para las personas que nos escuchan, ¿no? Que adopten o rescaten en lugar de comprar una mascota, ¿no? Porque al final de cuentas es un ser vivo y le damos oportunidad pues a los perritos en situación vulnerable de que también tengan un hogar, ¿no? Sí, y sin duda lo podemos llevar, sí, desde la parte humanista que lo estamos conversando, pero también algo que hago como en mi profesión como profesora en una escuela de negocios es que percibas esto, cómo está modificando también los negocios. Es muy interesante ahorita, los negocios están percibiendo estas necesidades en los dueños de mascotas y te están abriendo espacios para que pongas a tu mascota en lo que tú entras a una tienda o tiendas que son pet friendly, te permiten que entres a los espacios con ellos y es que se entiende que el comportamiento del consumidor ahorita es necesito salir, pero tengo a mi perrito, no voy y vuelvo rápido, no lo quiero dejar solo. También las líneas automotrices están haciendo campañas, diseñando automóviles, diciendo, detectamos que necesitas estos accesorios dentro del automóvil, te los vamos a incluir para a ti, tu familia, y ya incluye el eje de una mascota, ¿no? Un perrito o un gatito. Entonces, sin duda, cuando te dije al inicio vivir con propósito, es eso. En medida que uno aprende, uno comunica estos mensajes y también los aprende del entorno. Vi una noticia, un Walmart local adoptó una mascota, las universidades adoptan mascotas, se les ponen sus gafetes, identificadores. Entonces, nos desviamos un poco del tema, pero sí quería reforzar que cuando nosotros nos presentemos, no solo en nuestra trayectoria laboral, sino esa trayectoria laboral que logramos disfrutar, es porque tenemos otros elementos en balance que nos permite ser todo esto. Pues yo creo que quizás nos desviamos un poquito, pero rescatando tus palabras, yo creo que la innovación está siempre presente, ¿no? Es importante también aprender a identificar nuevas áreas de oportunidad, nuevas áreas de negocio. En capítulos anteriores tuvimos al creador de una compañía que entre los productos que tienen una línea para mascotas, Héctor Pinto, al cual le mandamos un saludo. Y teníamos esta plática, ¿no? Y básicamente le decía yo, pues diseñaron productos bien perrones porque se convirtieron pioneros en esta industria en México, ¿no? Entonces, la oportunidad para innovar siempre está ahí y muchas veces es nada más cuestión de ver cuál es la necesidad de las personas, o en este caso de los animalitos también, y podemos no nada más ayudar, sino también crear un negocio que al final de cuentas es parte de lo que vamos a platicar la noche de hoy, ¿no? Totalmente de acuerdo. Doctora Alejandra, y ahora me gustaría platicarle o preguntarte,
¿cómo fue ese proceso de mudarte de Guadalajara a Tijuana? Y algo que me quedé con la duda es, ¿qué son los agronegocios? Bien, cuando no voy a salir del eslogan, ¿no? Y no es campaña publicitaria de una universidad en específico, pero sí que aprendamos qué es la psicología positiva. Cuando te dicen vivir con propósito, es que cada decisión que vas tomando la debes de mapear y tienes que, ay, qué lindo los mensajes que nos ponen, los tienes que mapear y tienes que ver cómo esta nueva decisión conecta con lo que vienes haciendo para continuar esa ruta a donde quieres llegar. Entonces, ¿cómo fue esta transición? Sin duda, mi primer reto en su momento fue mudarme de Sinaloa a Jalisco y pensar que la experiencia que ya traía en Sinaloa relacionada a agronegocios, porque somos un estado agrícola, no sé si te ha tocado visitar Sinaloa, se ven los No conozco. valles, los campos, somos grandes productores de jitomate o de tomate, es una discusión interna en el país de cómo se le Tomate el dice, rojo. sí, o verde y tal, Oh, ¿no? Entonces, cuando decides hacer un doctorado, realmente te inspiras de decir qué es lo que me gusta, de dónde traigo experiencia. Y mudarme a Jalisco a hacer el doctorado, hay muchas industrias en Jalisco, se le llama el Silicon Valley mexicano. claro. Me pude haber ido totalmente por empresas de tecnología, tenemos también la industria mueblera muy fuerte en la región, tenemos también en su momento, en el 2017 que inicié el doctorado, dispositivos médicos era algo muy novedoso, pero nada de esos sectores me llamó más la atención que los agronegocios. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que hablar de agricultura también es un negocio y lleva una cadena de valor desde el productor hasta la cosecha, la comercialización. Entonces, esa ruta, hablando de números, porque soy ingeniero, me fue muy curioso saber que lo que yo percibía como una fruta eh, no típica de la región, lo que son las berries, fresa, frambuesa, zarzamora y arándano, en números, el volumen de producción a nivel nacional estaba situado mayormente en Jalisco, seguido de Michoacán. Entonces los números me decían a nivel histórico que cada año se doblaba o se duplicaba la cantidad de toneladas producidas. Entonces, ahí nace mi pregunta de investigación. ¿Qué es lo que se hace para un producto que no es como el jitomate, la cebolla, el chile, lo más cotidiano en la canasta básica mexicana, se esté produciendo tanto? ¿Quién lo compra? ¿Cómo se logra cultivar este producto que solía ser de zonas muy frías de Chile o de Estados Unidos y Canadá? Entonces esas preguntas me hicieron pensar, esta es la industria con la que quiero trabajar 4 años. En esto es en lo que yo me quiero hacer experto. En medida que trabajé con estos datos y volviendo a qué es lo que a ti te hace feliz, qué es eso que te hace estar en el ahora, estando constantemente estudiando este producto y tal, los números me empiezan a decir que no solo Jalisco y Michoacán estaban en esto de competir a nivel nacional como los mayores productores. Justo en el 2019, Sinaloa entra en el juego y se vuelve segundo lugar de mayor productor de arándano, y se me hacía muy curioso porque soy de esa región, ahora ya está dentro del ranqueo de los 5 estados y aquí las preguntas se responden que es con inversión tecnológica. Sinaloa no fue un proceso gradual, él ya entró con la tecnología necesaria para producir. Y de nuevo, como dices, ¿y cómo fue tu ruta Jalisco, el norte del país, Baja California? En este sentido, fue que las mismas berries llegan a esta región. Hay un municipio que es el municipio de San Quintín, aquí en Baja California, que también está produciendo berries, justo con las mismas empresas líderes que se encontraban en Jalisco y Michoacán, se empiezan a expandir a nivel territorial y eso hizo voltear al norte, conectar con investigadores de esta región y recibir la invitación para continuar con estos proyectos de este lado. Y también lo están haciendo, como ya nos mencionaste, con tecnología y con innovación en ese sentido, o siguiendo más una ruta tradicional.
Los números registrados existe dentro de los anuarios estadísticos de México. Está el sistema SIAP, Sistema de Información Agrícola y Pecuaria. Ahí te dicen cuál es la producción que es por agricultura protegida, que es malla sombra e invernaderos, pero también te dice cuál es la agricultura tradicional, que es a cielo abierto. Sinceramente, por temas de inversión, por temas de tradición tal cual, podrían decir algunos, yo soy un agricultor que produzco a cielo abierto como lo hago con otros cultivos, pero aquí los mismos datos, que es cuando hablo de inteligencia de negocios, los mismos datos te dicen cómo está en riesgo ese cultivo y cómo los datos históricos han manifestado que aquellos que han sembrado solo a cielo abierto, con los cambios climatológicos, con los cambios, alguna plaga que no se veía, que no se tenía contemplada, pues hace que se afecte, ¿no? Y se ha afectado hasta un 50% de la producción en esos estados. Entonces, como investigadora lo que hago es monitorear cuáles son esas tecnologías en el campo que benefician a estos negocios. Claro que también debemos de entender la postura de un agricultor de por qué no está invirtiendo en este momento y muchas veces tienen que ver con la parte de financiamiento y entonces aquí volteamos a ver otro eje que sería el eje gubernamental, donde están esas iniciativas, apoyos, políticas públicas que permitan que este agricultor diga, le apuesto por tecnificación del campo, que no solamente es decir, vamos a producir más, también es vamos a hacer un mejor uso de los recursos, como el recurso hídrico que es el agua, que es otro de los problemas que son importantes atender a nivel nacional. Pues es un trabajo muy, muy complejo, ¿no? Ahora sí que el tener la comida en la mesa, o sea, supongamos las frutas o las verduras llegan, pero es todo un trabajo detrás que no se ve, como un detrás de cámaras para que esa comida esté en los platos, ¿no? Y se me viene un poquito a la mente el trabajo que yo hago en relación al desperdicio de comida. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se desperdicia alrededor de un 30 o un 40% del porcentaje total de comida, según estimaciones, y entra ese debate, ¿no? No nada más se desperdicia la comida, sino el recurso hídrico, el trabajo de las personas, la energía para mover, refrigerar, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema bastante complejo y yo creo que pues podríamos pasarnos toda la hora platicando de esto, ¿no? Sí. Y para seguir, o bueno, más bien para ahora sí entrar en tema, para hablar un poquito de lo que es el tema de la felicidad digital. Uh-huh. Lo que yo quería decir es que en la carrera como investigador, uno no nada más se centra en un tema en específico, ¿no? Uno va aprendiendo un tema y salen investigaciones, colaboraciones, y uno va entrando a diferentes temas. Y cuando a mí me llegan a preguntar, por ejemplo, por qué estudié un doctorado, entonces yo les digo lo siguiente, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero que hay algo que se necesita mucho para hacer un doctorado, ¿no? Una, que te guste leer, y otra, que te guste escribir, porque al final del día lo que investigas pues lo vas a tener que hacer como un artículo, o por lo menos darle algún tipo de difusión, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo conmigo, y de ahí nos pasamos a lo que es el tema de la felicidad digital. Sí, no solo leer y escribir, creo que te falta acá un elemento y es algo que ya haces, que es la parte de comunicar. De nada sirve que estemos inmersos en tanta información, porque estamos ahorita en una sociedad de la información, si nosotros no lo interiorizamos y lo canalizamos, lo comunicamos a las personas que lo necesiten. Estamos justo en un canal que es que estamos en live, que permite llegar a muchas más personas, pero que también nuestro nivel de conversación se va modificando de acuerdo a nuestra audiencia o de acuerdo al tema de estudio. Entonces, adelante, vamos a lo que nos tiene acá de manera particular en este episodio. No, pues es que es muy interesante. Muchas veces platicar con una investigadora, con un investigador, es precisamente eso, ¿no? Rebotar en un tema, terminar en otro. ¿Y cómo nace en ti esa necesidad o ese gusto por estudiar este tema de la felicidad digital? Bien, por todo lo que han escuchado que va relacionado al eje de innovación y de tecnología,
percibía algo a nivel, me gusta mucho el marketing, soy ingeniero industrial, pero cuando doy clases de marketing ahí sale mi pasión. Algo que veía y que justo lo vemos como una necesidad a partir de pandemia, es que el consumidor, todos nosotros, sin duda algo que estamos persiguiendo siempre es el bienestar. El bienestar puede ser económico y se trabaja y se ahorra, salud financiera, pero el bienestar es ese estado donde nos sentimos bien. Entonces, aquí en CETIS Universidad se maneja una línea de investigación que habla de la felicidad organizacional. Ese tema lo exploré y dije, bueno, sí es muy administrativo, pero lo que a mí me apasiona realmente es la tecnología. Y algo que hacemos en investigación es como encontrar cuáles son esos temas en tendencia, cuál es eso de lo que casi no se ha hablado y hay un montón que hacer. Pues de ahí nace este término que es Digital Happiness. Al principio, esta investigación la inicié el año pasado, en enero de 2025. Al principio me costó trabajo encontrar literatura porque es una denominación muy reciente. ¿Cómo decimos ser feliz, pero feliz digitalmente? Suena un poco absurdo decir por qué lo categorizas la felicidad en algo digital. Entonces me puse a explorar el tema y ahí fue donde todo me empezó a hacer sentido. Para hablar de felicidad digital, partimos de la felicidad y antes de hablar de la felicidad, hablamos de corrientes de bienestar. Y de alguna manera estas rutas me estaban llevando a un eje de psicología, pero pues en mi espectro, la psicología no es parte de mi formación, pero doy con un autor que es un psicólogo, Seligman, y él propone lo que es la psicología positiva. Cuando me puse a leer sobre psicología positiva sin caer en todas las profundidades, aquí en CETIS tenemos un área de humanidades con expertos y he podido charlar con ellos sobre estos temas, la psicología positiva, algo que propone el autor es que más allá de que nos enfoquemos en eso que nos ha lastimado, en eso que carecemos, en eso que nos duele, que hagamos un ejercicio en reversa, que sería hablemos de lo que sí tienes, hablemos de en este presente lo que sí has logrado, lo que sí te ha dado una satisfacción, que por momentos en el hacer y que todo nos es fácil porque hacemos lo que nos apasiona, podemos dejar de percibir estos logros. Los volvemos rutinarios, los volvemos cotidianos y esto se vuelve, imagínense, como un hámster en una rueda, se vuelve un seguir infinito, ¿no? ¿Y qué alcanzo? ¿Y qué alcanzo? Pero si haces este espacio, este momento de identificar qué es lo que sí tienes y qué es lo que sí has logrado, estás en este proceso que le llaman el positive psychology y que eso te empieza a dar un nivel de bienestar porque estás reconociendo eso, ¿no? Entonces, con la psicología positiva encontré un instrumento, se llama PERMA, lo podemos googlear, el instrumento como un cuestionario se ha aplicado para medir ese nivel de felicidad o ese nivel de bienestar en las personas, incluso hablando de innovación educativa se han aplicado estos instrumentos, pero ese instrumento lo alineé a cómo es ese nivel de bienestar, cómo son esos logros que sí has tenido a través del uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque sabemos que la tecnología, como lo está haciendo en este momento, nace para conectarnos, nace para facilitarnos nuestras tareas, pero realmente estamos reconociendo los beneficios que nos está dando y a la par de reconocer los beneficios que nos puede aportar, también tenemos que reconocer cómo en un exceso desmedido nos puede afectar. Hoy tenemos una sesión de 1 hora, pero ¿cómo sería nuestra vida si estuviéramos conectados 24 horas, ¿no? Eso nos desconecta de los demás y si hay personas que en este balance inclinan toda la carga a lo digital, dejan la parte física y ahí es donde ya no te está creando un bienestar. Entonces, como finalmente debe ser un balance, medir la felicidad digital es en qué medida te hace bien, hasta qué punto te da ese nivel de bienestar y quitar de la mesa aquellos excesos, ¿no? Donde ya te desconectas socialmente, donde ya te da ansiedad, donde ya te dan otros efectos negativos. El tema se me hace muy interesante y yo creo que precisamente casi que respondiste a mi siguiente pregunta, ¿no? Porque estabas hablando de
de todo lo que es el contexto positivo de esto, ¿no? Y yo te iba a preguntar, bueno, a ti, doctora Alejandra, ¿qué es lo que te hace feliz actualmente? Y de repente empezaste a responder este tipo de cosas, ¿no? ¿Hasta dónde es lo correcto y hacia dónde se pasa hacia el riesgo, ¿no? Cuando ya deja de ser esa felicidad y se vuelve más como, no sé, quizá un tipo de trastorno, ¿no? Sí, ahí atendiendo esta investigación en un enfoque educativo que se sale de hablar de agronegocios, se sale de la productividad, dije, ok, veamos esto donde estás ahorita y encontré una razón muy interesante de por qué tenía que hacer el estudio a nivel educativo. Eh, si recordamos, para el 2020 realmente estábamos invirtiendo en tecnología para poder transmitir nuestras clases virtuales. Algunas universidades lo hicieron por tema de capacidad, no me alcanzan las aulas, entonces divido mitad del grupo virtual y tal. Pero preguntémosle a todos estos estudiantes a partir de qué año dejó de ser tan atractivo o tan deseable estas clases virtuales. Entonces, la herramienta existe, pero ya el usuario dice, no, estoy saturado, me encantaría mejor estar en un aula, convivir con mis compañeros, percibir más cosas en el entorno, ¿no? Entonces, cuando empiezo a buscar más sobre esto de la felicidad digital y por qué era relevante medir ese nivel de bienestar en los estudiantes previos a graduarse o previos a ser estos futuros licenciados e ingenieros, pues encontré que hoy en día las empresas, y justo son detonadores después de pandemia, ya tienen un rol en las organizaciones que se llama director de la felicidad, como Chief Happiness Officer. Y ahí es donde dije, qué interesante, estamos hablando de innovación otra vez. Si claro. necesitas ese rol en las organizaciones, también necesitas crear ciertas competencias en nuestros estudiantes para que se puedan volver esos directores de la felicidad. No va a ser algo instantáneo de tómate un certificado y listo, ¿no? Lo logras. A los que nos escuchan, me encantaría comentarles que previo a iniciar esta investigación el año pasado, empecé un diplomado por la Universidad de Yale y ese diplomado se encuentra en Coursera. El diplomado se llama The Science of Wellbeing, la ciencia de la felicidad tal cual, y muchas de las cosas que les estoy compartiendo ahorita, pues surgen del aprendizaje de un curso tan completo que, hablando de números, es el curso más cursado en la plataforma de Coursera, es la que lleva el número 1 de número de usuarios en este tema. Es que ahora que lo comentas, yo, por ejemplo, también aprovechando, metiendo un gol, yo he hecho un poquito de investigación sobre el tema de la felicidad, pero, por ejemplo, para el otro sector que podamos decir, cuando hablamos de trabajar, por ejemplo, del home office, ¿no? O de asistir a la escuela virtual, muchas de las veces se llega a convertir como en un privilegio. Pero, por ejemplo, trasladándonos a un escenario de manufactura tradicional, los operadores no tienen ese privilegio, ¿no? Ellos tienen que ir todos los días, rolar turnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos conceptos de felicidad muchas veces se mueven de lo digital a lo físico, por así decirlo, y muchas veces se trata de conceptos muy simples, ¿no? O sea, muchas veces las personas no buscan nada más un buen salario, sino un buen trato, una buena relación con los compañeros, y cuando eso no se da de esa forma, pues las personas dicen, ¿sabes qué? Aquí no me siento cómodo, y trabajando con nuevos grupos generacionales, se van viendo esos cambios, ¿no? Que, por ejemplo, mi generación quizá era más de, estamos aquí y sacamos el trabajo hasta el último, pero ya los nuevos grupos generacionales ya no trabajan de esa forma, ¿no? Ahí lo que quiero comentar es, si digo que tengo 37 años, es que nací en el 88. Sin duda mi formación a nivel licenciatura es como lo que comentas. Ya iniciaste hasta que acabes, ¿no? Hasta que acabes, se acaba tu jornada laboral. Pero es que también estamos hablando a nivel industria, que nosotros somos parte de esta formación en la industria 3.0, a lo que nos es muy novedoso, que es la 4.0.
pero hablarles de lo que es la felicidad y la felicidad digital es esta transición que se está dando y no se habla tanto al respecto ahorita hacia la industria 5.0, donde todo gira en torno al ser humano y es una de las charlas que tuve la oportunidad de escucharte, el cómo nos centramos en el ser humano y las personas que tú comentas de decir, ok, es un buen salario, pero prefiero un mejor ambiente laboral, son justo estas personas que están poniendo en balance no solamente una métrica, que es el income, el ingreso que van a recibir, sino otros elementos dentro de este mapa. Si nos consideramos personas muy estructuradas o muy visuales, mapeemos quién soy yo en el centro, qué es lo que yo hago y cómo es que todo esto se conecta. Algo que no mencioné es que mi primer trabajo fue en una facultad de medicina veterinaria. Trabajé ahí 3 años, llevé toda la parte digital, jamás tuve una mascota en ese tiempo, por más que aprendí conceptos relacionados al cuidado y al bienestar animal, no es algo que yo interioricé o que yo incorporé a mi estilo de vida, pero cuando ya decides hacerlo, pues justo en tu mapa ya tienes cómo ligar ese nodo con aquella acción que tú hiciste en el pasado. Fue muy bonito llevar a mi perrita al veterinario y comentarle, fíjese que trabajé en la Facultad de Medicina Veterinaria en Sinaloa, y me empieza a decir, ¿conoce al doctor tal y al doctor tal? Y yo, claro, son mis colegas. Entonces, eso es también parte de la armonía, parte de vivir en comunidad, pero siempre siendo consciente de quiénes somos y no perdernos en el camino, que cuando pasa eso es cuando no tenemos una motivación en el quehacer de cada día. Y de esto que me comentas, me surgió una pregunta. Por ejemplo, un investigador, porque ese es otro de los temas que es como mi tema futuro investigar. Por ejemplo, la carrera de investigador en México, en Estados Unidos, es muy demandante. Llega un punto en el que yo lo considero que es hasta sobresaturado, ¿no? De la carga de trabajo que se tiene. A mí me gustaría estudiar como ese nivel de bienestar o ese nivel de felicidad de los investigadores, y no sé si en tu experiencia has tenido como ese momento de descubrir como, ok, hasta aquí es suficiente. ¿Cómo separas tu horario personal con tu horario laboral? O si no es posible, en este caso, para un investigador de la talla, así que de una investigadora del Sistema Nacional de Investigación. Pues, ¿te acuerdas cuando hablamos de la congruencia? De nada serviría que yo hablara qué dice la ciencia del bienestar, qué dice la Universidad de Yale, si no es algo que nosotros incorporamos. Un ejercicio que hacemos los investigadores es esto de estar alimentando un currículum, y el currículum puede apuntar para todos lados o puede estar alineado. Algo que hizo nuestro gobierno cuando me presentaste, hablaste de, no sé si se llama CONACYT, si se llama CECI y tal, es Secretaría de Ciencia, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, entonces es CEGITI, y si te fijas, de alguna manera te he hablado de todos estos ejes. Si tenemos un eje de humanidades, porque independientemente que tu formación sea ingeniería, si sea nanotecnología, ahorita todo el mundo está hablando de semiconductores, al final tenemos que buscar dónde está nuestro bienestar en todos estos productos. Otra manera en que hemos visto esto es que tenemos una Agenda 2030 y que estamos, es nuestra responsabilidad atender todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos como profesora, atendemos al de calidad educativa, pero también tenemos otro que es el que habla de bienestar. Entonces ahí de nuevo es recordar que todo lo que hagamos por nuestro entorno también es para nuestro beneficio. Si tú me preguntas de una saturación, yo creo que la bondad de mi trabajo como investigadora es que no voy a seguir, no voy a seguir como en un camino limitado, hablarte solo de agronegocios, ¿por qué no? Me puede dar por investigar si ya en los agronegocios, en estas compañías globales, ya tienen incorporado este director de la felicidad, y aquí ya estás enlazando dos investigaciones diferentes, pero viendo cómo también en el campo se está cuidando el bienestar del trabajador del campo, de los agricultores. Te quiero comentar que aquí en Baja California tuve la oportunidad de hacer una visita con estudiantes a una de estas empresas que se dedican a la producción y a la exportación de berries, y fue muy
enriquecedor ver cómo el estudiante primero se impactó que existiera una villa, una comunidad para los trabajadores del campo. Dijeron, ¿cómo que aquí viven? ¿Y a qué hora salen? ¿Y los dejan salir y tal? Pero ya que les explicaron que son viviendas para que tengan un espacio seguro y que dentro de esa comunidad existe enfermería, existe psicología, existe tiendita como abarrote para que compren cosas más del uso diario, e incluso existe un campo de fútbol para los que viven en esta comunidad, pues de nuevo estás atendiendo ese eje de si tú cuidas a tus empleados, que un tema relevante en el campo es la alta rotación, Claro. el trabajador se va a donde haya chamba tal cual, no hay tal cual una fidelidad a alguna organización porque hay que trabajar. Pues aquí el cómo se soluciona, pues dale soluciones a su vida, dale un espacio donde pueda vivir, donde pueda hacer familia incluso, y esas son las soluciones que hablarte de solo una industria es lo que he percibido como cambios bajo este eje que nos permite transicionar a lo que comentaba como industria 5.0. Claro, porque hasta donde yo sé, y me puedes corregir si estoy equivocado, en estados como Sinaloa reciben a comunidades migrantes del sur de México y van a trabajar de manera temporal a los cultivos, ¿no? Entonces, el ofrecerles vivienda también es como una forma de dignificar al trabajador y que los trabajadores puedan ahorrar también un poco de dinero al momento de regresar a casa. Sí, no solamente en el estado de Sinaloa, aquí en Baja California tenemos ese fenómeno de la migración, no solamente para los negocios agrícolas, también por el tema de que somos frontera, pero para todo ello, si no, como decías hace rato, ok, lo leí, lo escribí, pero también lo comuniqué y creo que una evolución que también se está dando en la investigación en México, porque la estoy percibiendo, es esta ya vinculación del área educativa con el área gubernamental, cómo ya estamos siendo escuchados para crear estas políticas públicas. Hay estas convocatorias que te permiten todo esto que yo sé, se lo comunico a quien toma decisiones por toda una sociedad. Entonces, eso es lo que hace que de pronto no sienta mi trabajo como rutinario cuando dices, oye, la sobrecarga. Finalmente, yo soy dueña de mi tiempo. Si uno con el uso de tecnología, con el uso de redes de colaboración, investigación, puedes hacer tu trabajo más eficiente, no existe ese horario que te desgasta. Existe si tú permites que te desgaste, pero si tú empiezas a hacer las cosas con propósito de para qué quiero todo esto, pues sin duda es algo que empiezas a disfrutar y que no se percibe esa sobrecarga. Pues eso es una gran enseñanza y gracias por ese consejo para las personas que escuchen y estén interesados en estudiar un doctorado o otros doctores, investigadores que escuchen ese tipo de consejos pues ahora sí que de una perspectiva joven, más fresca, ¿no? Pues yo creo que ayuda muchísimo. Sin que yo diga tanto lo que he hecho ya está ahí determinado, pero sí tenemos la responsabilidad de que no quede en papel, no quede en investigación nada más, tenemos la responsabilidad de la divulgación. Entonces, en medios como en el que estoy acá contigo, que te agradezco totalmente esta invitación, en videos de webinarios, seminarios en YouTube, también ahí pueden ver parte de mis aportaciones a la ciencia. Entonces, no todo ya se limita a hacer un artículo científico. En esto de la felicidad digital que me permite conversar con investigadores de otros países, también me dicen, Ale, ya viste la tendencia de hacer ciencia a través de historietas, a través de cómics. Entonces, seguimos innovando en los canales porque lo importante finalmente es que podamos hacer difusión de este conocimiento y creo que algo que nos atañe a todos en este momento es hablando de tecnología, teniendo la inteligencia artificial generativa, decirle a las personas que tengamos cerca, no solamente decir los profesores, estudiantes, sino nosotros como parte de una sociedad, decirle a las personas, utiliza la herramienta, pero como herramienta es algo que tú entrenas, tú le indicas qué es lo que quieres, con el resultado que tienes, sigues teniendo un pensamiento crítico, qué tanto de lo que me dijo es útil, qué tanto es desechable, esto no es lo que yo buscaba en estos momentos o no es fidedigna la información,
pero finalmente es una herramienta, como lo fueron todas las anteriores, que lo que debemos de buscar es qué beneficio me da. Y hablando del aspecto de bienestar o psicológico, no tengo los números exactos, pero sí hay ya GTPs muy alineados en hablemos de ti, hablemos de cómo te sientes, finalmente la herramienta te ayuda a cómo organizar tus ideas, como lo haría un psicólogo, no sustituye al psicólogo, pero incluso en el área de la psicología ya se están capacitando sobre estas herramientas y cómo incorporarlas en estas profesiones. Entonces, lo que quiero decir es que el entorno tecnológico es algo que me apasiona, pero siempre buscando en cuál es nuestro beneficio y ponerle un límite. Claro, no, y precisamente de eso quería yo hablar, porque esa palabra la has mencionado en diversas intervenciones. Por ejemplo, ahorita el poner un límite a la tecnología, el poner un límite a lo que quieres hacer, el poner un límite a los colegas, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso se entrelaza precisamente a la felicidad, porque uno al final de cuentas va a tomar las cosas que uno quiera tomar, ¿no? Muchas personas te pueden dar consejos, te pueden decir, pero lo que uno considera lo correcto y que se alinea a los valores que uno tiene, pues eso es lo que va a hacer. Y entonces el poner ese tipo de límites siempre es bueno. Pues si te fijas, lo que acabas de decir es lo que sí podemos controlar. Si nosotros en lo que es nuestra futura extensión, que la voy a tener hijos son una extensión, cuando te preocupa todo lo que sucede en el entorno, cuando consumes ese contenido de las noticias, de todo del caos que existe a nuestro alrededor, finalmente lo que sí podemos controlar es esta construcción de nuestros valores, y esos valores son los que le van a permitir poner esos límites y tomar decisiones para su bienestar. Pero como decía, finalmente congruencia, no le puedes educar a alguien más o instruccionar a alguien más, haz esto, si no se ve reflejado en ti. No es congruente y no le hace sentido tampoco a la otra persona. No, claro que sí, sobre todo menos cuando tienes hijos que aprenden a través del ejemplo, ¿no? No les puedes decir, no hagas esto cuando tú como papá haces lo contrario. Entonces, me gustaría regresar un poquito al tema que decías de LinkedIn, y también para platicar un poquito más de este concepto de la felicidad digital. Yo, por ejemplo, cuando hice mi investigación de tesis, un buen número de los expertos y expertas que me ayudaron con mi estudio de investigación doctoral, precisamente los conocí a través de esta red profesional. Y también a ti te conocí gracias a esta red profesional. Entonces, ¿tú qué le puedes recomendar tanto a los investigadores, quizá no se atreven a dar el pasito para estar ahí, así como a los estudiantes que están, no sé, o a los que están entrando a una universidad o ya están en la universidad y están próximos a graduarse? ¿Cómo les puede servir esta herramienta para ir conectando con el mundo personal? Y sobre todo, algo que me quedó del episodio que estaba viendo tuyo, era del concepto de la marca personal. Sí, creo que algo lo que escuchamos todos los días es inteligencia artificial, ¿no? De cualquier categoría o industria. Pero si quitamos ese filtro de hablar de la AI, llegamos a hablar en años anteriores de lo que era una economía digital. Y en una economía digital es importante tu identidad digital. Y de nuevo, ¿quién la controla? Nosotros. Por temas de proyección y de crecimiento, se diseña una plataforma digital, una red social profesional que es LinkedIn, la que comentas que nos permitió conectarnos, es parte de este bienestar digital, no fue una casualidad de una biblioteca caminando por una calle pidiendo un café, simplemente vimos nuestros perfiles, los sentimos compatibles y conectamos. Pero para que llegáramos a ese punto es que creamos una identidad digital. En mi momento fortalecí mi identidad digital durante mi estudio doctoral porque justo cuando era mi etapa de entrevista a los productores de esta industria, estábamos en pandemia. ¿Cómo podía llegar yo a hacer un estudio de campo si la pandemia me tenía limitada en mi casa? Entonces, hacemos uso de la tecnología. Creé mi identidad digital, empecé a seguir a todos
a todos los empresarios de agronegocios de Jalisco. Con que uno te acepte es como ir a una fiesta, con que uno te acepte te van aceptando a los demás. Como eran los amigos los demás. Sí, 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 y ya de manera particular les hablaba, hay una mensajería instantánea dentro de la red profesional, les hablaba y les compartía, soy estudiante, estoy haciendo esta investigación, me gustaría conocer tu opinión sobre estos temas. Entonces, LinkedIn es algo que sin duda, desde que eres estudiante ya de alguna licenciatura o ingeniería, crea tu red social. Si asistes a eventos, a conferencias, siga a esas personas que van a ser los ponentes. Igual disfruta el evento, hazlo antes del evento o después del evento, el de conectar con estas personas. Si lo haces desde antes del evento, ya incluso puedes ver cómo esa persona interesante para ti está hablando de voy a estar próximamente en tal ciudad o ando haciendo tal proyecto o acabo de cerrar negocios con tal. LinkedIn es justo para una psicología positiva, es para que nosotros compartamos nuestros logros, compartamos el de he disfrutado este curso de la ciencia de la felicidad de la Universidad de Yale, me ha dejado este crecimiento para mí y eso te hace conectar en un entorno que a todos nos deja algo. Cuando entro aquí a CETIS, la revista Forbes, la revista de negocios, justo me hace una entrevista sobre LinkedIn porque hay usuarios de Estados Unidos mayormente que confundieron el propósito de la red y empezaban a utilizar la red para quejarse de no me gusta esto, no me gustó tal evento. Y esa red social no es para ese tipo de emociones. Incluso los iconos que tiene LinkedIn es, hablemos de celebración, hablemos de me encanta, hablemos de me gusta. Todo es en este sentido. De brillante, una idea buena. Sí que es una buena idea. O lo de incluso lo de support, de que apoyas esto que está comentando la persona. Entonces, para crear esta identidad digital, tú lo único que vas a compartir ahí es qué estudias o estudiaste, qué cursos has tomado, dónde trabajas actualmente. Si quieres, puedes poner incluso una leyenda que es abierto a trabajo, que es open to work, que estás disponible para que alguien, un reclutador, le guste tu perfil y diga, oye, te quiero entrevistar. Sin duda, nacen oportunidades. Entonces, si cual sea la razón de nuestro entorno, no podemos estar físicamente en todos los espacios, ir físicamente a un lugar a ver si puedo hablar con un reclutador de RH, la plataforma ya te ahorra esos pasos, pero para ello tenemos que ser muy congruentes, muy cuidadosos con qué es lo que compartimos y usualmente uno comparte eso, la asistencia a eventos, la promoción en un trabajo, el curso que acabas de tomar o incluso el interactuar con quienes ya tienen estos logros. Y creo que algo que nos permite a nosotros crecer es ver cómo otros crecen, porque finalmente debemos de pensar, si esa persona puede, ¿por qué no podría yo? O si esa persona puede, claro que yo también puedo. Entonces, es aspiracional, es inspiracional y totalmente promuevo eso, que tu marca también es tu marca digital, pero eso que proyectamos en redes el día que nos conozcamos, pues lo tenemos que también ver ahí, ¿no? De, claro, yo te conozco, yo he visto todo lo que haces, ¿no? A través de esta red social. Pues aquí yo creo que ahora sí que es una de las recomendaciones que a mí me gusta hacerle a las personas cuando me invitan a dar cierto tipo de pláticas, ¿no? Como un buen consejo es ir desarrollando esta red de negocios, perdón, de contactos profesionales, y un buen inicio es comenzar virtual, y a manera de que se va desarrollando una conversación, o por así decirlo, ¿no? Una amistad profesional virtual. Llega el momento en cuando a veces te conoces, es así como que, oye, qué gusto, ¿no? Y nos conocemos de hace tiempo, 4 o 5 años, y a veces toca coincidir en los eventos, y sobre todo para aquellas personas que son estudiantes, que se van a graduar, van a buscar su primer trabajo o van a emprender. Digo, toda la gente está ahí, ¿no? Que se está moviendo en el círculo profesional, así que ahora sí que pues no tomen estos consejos como se le dice a saco roto, y pues pueden abrir una cuenta en LinkedIn si no la tienen y comenzar a crear su marca digital.
Doctora Alejandra, ¿algún otro tema o algún comentario que le gustaría hacer para cerrar el episodio? La hora se nos ha ido súper rápido platicando de su carrera y muy interesante. Yo sé que lo que voy a decir puede abrir otra hora de conversación, pero a las personas que también tienen dentro de sus planes la movilidad, viajar al extranjero, cuando tú aplicas a un visado para Estados Unidos, ahí hay un rubro que te dice, dame esa red social y te abre un campo que te dice, dame tu LinkedIn, porque si tú estás declarando en tu aplicación que te dedicas a tal cosa, soy ingeniero, trabajo en tal empresa y tal, finalmente una manera de cotejar lo que estás declarando ahí, pues es ver tus redes sociales. Y si no queremos nosotros exponer nuestra vida personal, pues lo que sí podemos nosotros trabajar y crear es esta identidad digital en ámbitos profesionales. Solo quiero cerrar con que todo lo que hagamos finalmente tiene que ser para que nos haga felices, para que nos dé este sentido de felicidad y para que tú reconozcas qué es lo que sí te deja y lo que no, mapéalo, haz este ejercicio donde todas estas hobbies, intereses, cosas que estudié, si hay alguna carrera que dejaste trunca y iniciaste otra o quieres iniciar otra, si tú haces esta trazabilidad, este mapeo de todo lo que tú eres, sin duda puedes entender quién es ese ser único que eres tú y cuál es tu propósito de vida. Pues ese me parece una recomendación excelente, así que a las personas que nos escuchan en vivo o los que vayan a ver el episodio grabado, ahí tienen una actividad de tarea que nos deja la doctora Alejandra Rosales Soto. Como doctora, profesora, ¿verdad? Como buena profesora, deja tarea. ¿Dónde pueden conectar contigo, doctora Alejandra? Sí, totalmente pueden conectar conmigo a través de la red social de LinkedIn como Alejandra Rosales Soto y lo que ven ahí en pantalla es Alex Ross, que es mi identidad digital. Pues ya lo saben, los invito, conecten con la doctora Alejandra. Espero que les haya gustado este episodio. A mí me encantó. Muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento, doctora Alejandra. Voy a seguir ahí de cerca tu trayectoria, lo cual se me hace muy, muy interesante. Y pues bueno, a todas las personas que nos hayan acompañado la noche de hoy, muchísimas gracias por unirse a la transmisión. De mi parte es todo. Les invito a que nos acompañen la siguiente semana con otro tema y con otro experto u otra experta para que nos sigamos creciendo también en esta pequeña comunidad que poco a poco pues va creciendo. Mi nombre es Ángel Contreras Cruz y les doy la más cordial de las noches. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.